Hola, pues también agradecido por este espacio que es principalmente pues para conocernos y para compartir con todos ustedes. Yo soy Antonio Barrientos y hoy les voy a hablar brevemente sobre Nosotros, que es un proyecto que inicié a finales de 2019 y que desde su título tiene la intención de contener esa paradoja entre el ser individuo y la multiplicidad que habita en nuestros cuerpos. Con esta diagonal, ¿no? Que hace evidente las a veces necesarias restricciones, fronteras, barreras en nuestro encuentro con lo otro, que en el caso, por ejemplo, de lo no humano, pues también implica la convivencia pues con fármacos. Eh, la siguiente diapositiva. Quisiera leerles un fragmento de un texto y traer presente a un amigo, Tonatiuh López, que hizo para este proyecto, que dice así: me gustaría pensar que las bacterias, esas deidades acribilladas o ignoradas, luego de aburrirse del caldo primigenio que se inventó Parín, decidieron crear nuestros cuerpos como espacio de uso múltiple, lo mismo casa habitación que centro de esparcimiento o medio de transporte. Y luego, aburridas de nuestros cuerpos, ansiosas por explorar nuevos territorios, ellas inventaron el amor para hacernos entrar en contacto los unos con los otros y hacer que nuestros fluidos por fin fluyeran. Y bueno, sí, fue así como leyendo sobre el comportamiento de las bacterias, encontré palabras que me parecían como reivindicadoras, como por ejemplo diversidad o promiscuidad, que en otros contextos pues tiene una connotación negativa y que para personas como yo, pues queer o homosexuales, pues nos permite como pues replantearnos esa noción de sexo, sexualidad siempre ligada a reproducción. Las bacterias pues nos muestran que más que reproducción el sexo es mutación. Siguiente diapositiva. Y bueno, pues también las bacterias para mí son una metáfora de eso, de ser bacterias, ¿no? Que a veces pues resulta que no es tan metáfora, porque si pensamos que en nuestros cuerpos habitan cerca de 39 billones de bacterias que representan 1 o 2 kilos de nuestro peso, pues eso más bien deja de ser una metáfora para ser una realidad. Y bueno, pues quería mencionar y como antecedentes que nosotros pues fue posible gracias al programa de apoyo a la producción e investigación en arte, medios y discapacidad 2019, gestionada por el Centro Multimedia y que bueno, básicamente es una convocatoria para desarrollar proyectos en el cruce de estos ejes. Y bueno, yo tenía planteado para el desarrollo del proyecto pues unas asesorías con ciertas personas que a mí me interesaba contactar, pero para intentar que fuera una cosa más abierta, que no solo se quedara como en una plática de uno a uno, pues decidí hacer un ciclo de charlas en el que invité, por ejemplo, a Nadia Cortés, que es una excelente filósofa y pensadora, que nos invitó a replantearnos el concepto naturaleza, pues desde perspectivas de ciertas autoras feministas y de la teoría queer, o por ejemplo a Tona, que es el que escribió el texto que leí hace rato, que aunque pues dentro de nuestros alcances del proyecto nunca tuvimos presente trabajar con virus, pues como artista homosexual pues me era muy importante hablar sobre VIH y sobre cómo la comunidad LGBT pues ha formado nuevas solidaridades para afrontar y acompañarnos en, en nuestras pérdidas y en las heridas que nos ha ocasionado pues esta pandemia. Siguiente diapositiva. Y bueno, luego se vino la COVID, entonces tuvimos que detenernos varios meses en el desarrollo del proyecto, pero en el Inter pues decidimos hacer un ciclo ahora de charlas virtuales
en donde no solo reflexionáramos sobre virus y bacterias, sino también de otros organismos como los hongos, por ejemplo, y sobre todo desde otras perspectivas. Entonces, por ejemplo, pues invité a Roberto Madrid, que nos habló desde referentes en el cine, a Tona, que otra vez habló sobre VIH y otras experiencias históricas en torno a pandemias, a Elsa, que desde la biología nos habló de otras narrativas sobre cómo entender los sistemas vivos, como por ejemplo las micorrizas o el quorum sensing, o desde las prácticas profesionales de Paola, que es artista contemporánea, conceptual, y Oyeni, que pues lo hace desde el diseño industrial. Y bueno, pues si alguien está interesado en escuchar esas charlas, pues solo hay que buscarlas en YouTube como Imaginarios Post-Pandemia. El siguiente diapositiva. Y bueno, también como un antecedente está esta pieza que hice en 2019, que se llama Un año de encuentros sexuales, y pues que intentaba mostrar mi perspectiva en relación al amor y al sexo, que para mí son conceptos muy cercanos, que es más como una especie de diagrama de Venn, ¿no? Generalmente en las representaciones sobre estos temas, pues hay solo la presencia de dos cuerpos. Entonces era un poco ese planteamiento, como mapear mis interacciones en un año y de algún modo invitar para que el público, aunque sea de forma pues mental, se uniera en este ejercicio y entendiéramos pues que si cada uno de nosotros hiciera esto, pues este auditorio nos quedaría muy corto para poderlo llenar de círculos. Y pues yendo más lejos, pues también hay otros interlocutores que no solo son nuestros cuerpos, ¿no? La materia, los fluidos, los fármacos, las drogas y por supuesto los microorganismos. Entonces, bueno, hice este diagrama en donde no solo hubiera querido trabajar con muchas más personas, pero al final solo hice el diagrama con 7 personas. Y siguiente diapositiva. El resultado de ese diagrama, pues lo tracé en una mesa con sangre y que esta mesa sostenía un sistema interconectado pues de matraces que con la ayuda de vacío y de una bomba, pues permitía el flujo del contenido entre cada matraz, bueno, entre los matraces, digamos. Y bueno, también estaba esta fotografía, me alucinan los círculos, me parece que son las figuras geométricas que mejor ejemplifican pues otro tipo de interacciones. La siguiente diapositiva. Y bueno, pues esta es otra vista pues de la pieza como tal, ¿no? También me parece curioso cómo pues al inicio del proyecto hayamos decidido trabajar con muestras de saliva porque es el fluido que tiene mayor presencia de microorganismos. Hicimos cultivos con otras muestras, con sangre, con semen, con orina. Afortunadamente no encontramos bacterias porque eso implicaría que nuestros participantes tienen pues alguna infección preocupante. Pero como de un momento a otro la saliva tomó pues otra connotación, ¿no? Pasó de ser un fluido inofensivo a pues básicamente hacer temblar este mundo. Entonces, bueno, pues aunque la exposición se realizó ya este año, pues decidimos más bien mostrar imágenes de los cultivos y aislar pues bacterias y colocarlas en esta especie pues como de mezcolanza o como de cultivo que tenía pues medio de cultivo, sangre y estas bacterias en concentraciones pues un poco más controladas, por así decirlo. Eh, y bueno, pues básicamente ese es el proyecto que quería platicarles hoy. Y
quería terminar diciendo que, pues sí, me parece que este cultivo va pues como cercano como al título y con lo que empecé esta exposición, pero también es como muy representativo como de nuestro contexto actual, ¿no? En donde seguramente estaremos escuchando mucho palabras pues como antirretrovirales, como antibióticos, que nos hace pues plantearnos si algún día fuimos la especie dominante o si, como dice Yolanda Leal en el título de una de sus obras, pues las bacterias son quienes gobiernan el mundo. Y ya.